Buenas tardes, doctores, compañeros. Mi nombre es Francisco Estrada y el día de hoy les voy a presentar lo que es mi caso de COVID del mes de abril. Para iniciar los datos generales del paciente, se trata de la paciente Yaritza Guadalupe Colón Pic. Es una paciente femenina de 15 días de vida que nació el 5 de marzo del 2022. Información dada por la madre Emilza Colón. La paciente es guatemalteca. Su lugar de nacimiento fue el Hospital de Sololá. Su residencia es en la aldea Panimaquip de San Lucas Tolimán, Sololá. Su motivo de consulta fue que fue referida por el hospital de Sololá debido a una trombocitopenia. En la historia de la enfermedad, la madre indica que el paciente nace por cesárea transperitoneal debido a meconio espeso. En nota de referencia indican que nace con un Apgar de 7,9 e inicia con distrés respiratorio, por lo que se ve en la necesidad de realizar intubación orotraqueal con ventilación mecánica. Sin embargo, no indican los parámetros del ventilador utilizados. Realizan una hematología en la que evidencian una trombocitopenia, con lo que inician cobertura antibiótica con ampicilina gentamicina. Realizan laboratorios control en los que se evidencian trombocitos en 29,000, lo que daría una trombocitopenia, ¿verdad? Y con unos tiempos de coagulación dentro de la normalidad, por lo que deciden trasladar al Hospital Roosevelt. Dentro de los antecedentes patológicos no refiere ningún tipo. Los antecedentes prenatales, tenemos una madre que esta es su primera gesta, que nace por cesárea y primer hijo vivo. La edad de la madre es de 30 años, llevó su control prenatal con un médico privado y semanas de gestación y 37 semanas de gestación. En la toxemia, la madre niega cualquier consumo de alcohol, tabaco o alguna otra sustancia tóxica durante el embarazo. Los antecedentes perinatales nacen con un Apgar de 7,9 puntos, un peso de 2,3 kilogramos y una edad gestacional de 37 semanas. Amerita maniobras especiales, lo que es la intubación orotraqueal, debido al distrés respiratorio, y las complicaciones durante la cesárea fue la aspiración de gran cantidad de meconio. Dentro de los hitos del desarrollo, pues obviamente no tenemos ningún tipo de información debido a los días de vida de la paciente. En el perfil social tenemos que viven en una casa donde conviven en un número de 9 personas en tan solo 2 habitaciones, con que tiene piso de cemento, cuenta con agua potable, sin servicios sanitarios, sin embargo sin drenaje, y que no cuentan con mascotas de ningún tipo. Al ingreso le realizan un examen físico con un peso de 2,3 kilogramos, una talla de 49 centímetros, una frecuencia cardíaca de 189 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 36 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno de 97% con el tubo orotraqueal, ¿verdad? Una temperatura de 38,3 grados centígrados y una presión arterial de 78,45 milímetros de mercurio, con una circunferencia cefálica de 32 centímetros. El resto del examen físico pues no revela muchísimo más detalles, ¿verdad? No da mucha más información. Solo el neurológico, pues que tenemos una paciente bajo los efectos de la sedación, con pupilas isocóricas y fotorreactivas, con un reflejo de Babinski y flexión plantar positivos presentes, ¿verdad? Tenemos que unas fontanelas normotensas sin ahumamiento y ausencia de tensión. Se realizan unos laboratorios en el ingreso en que se muestra esta hematología. Podemos observar que tiene sus leucocitos en 8,17 con una diferencial de 62,5% de neutrófilos y 31,60 de linfocitos. Lo que podríamos indicar que es normal, ¿verdad? Fisiológico. Una hemoglobina hematocrito de 13,40 y 38,6, también normal, solamente con las plaquetas en 54,000. Ahora la química sanguínea ya podemos encontrar datos más sugestivos acerca del cuadro, ¿verdad? Como una PCR, una proteína C reactiva en 11,5, y ya nos empieza a orientar en el caso de este paciente, ¿verdad? Y en datos de lesión renal, que sería aguda, ¿verdad? Con una creatinina en 6,4 y un nitrógeno de urea en 26,6. En el ingreso, debido a la alta sospecha de una sepsis neonatal temprana, se decide realizar una punción lumbar para descartar, aparte del hemocultivo, para descartar una
un paso del microorganismo al sistema nervioso central con su infección, ¿verdad? Sin embargo, aquí tenemos los datos del líquido cefalorraquídeo en el que el pan de meningitis, el cultivo está negativo, ¿verdad? El tratamiento de la paciente fue piperacilina tazobactam, indicado por infectología, 115 miligramos IV en cada 8 horas. La evolución del paciente fue pues bastante, no fue muy buena, por así decirlo, no fue muy óptima. La paciente se manejó en el área de shock. Posteriormente fue trasladada al área de intensivo pediátrico, en el que debido a la alteración hemodinámica y al ingreso al estado de shock séptico, se ve comprometida la estabilidad hemodinámica, con lo que tiene requerimiento de aminas vasoactivas. Se manejó como en cualquier intensivo, ¿verdad? Hemodinámica, ventilatorio metabólico, renal y gastrointestinal. Sin embargo, la paciente fallece. La paciente fue tratada bajo un diagnóstico de sepsis neonatal. Entonces, para hablar un poco acerca de lo que es la sepsis neonatal, tenemos que se define como una infección sistémica grave de etiología principalmente bacteriana y fúngica, y en menos porcentaje viral y parasitaria, que se demuestra tanto en sangre con un hemocultivo como en el líquido cefalorraquídeo, en pacientes con 72 horas de vida o menos, obviamente hablando de una sepsis neonatal temprana. Y esta se asocia a una disfunción orgánica, un proceso muy grave que pone en alto riesgo la vida del paciente, ¿verdad? Principalmente por la inestabilidad hemodinámica que presentará. Se tiene que es la segunda causa de muerte en la primera semana de vida. Dentro de la epidemiología podemos observar que es la causa más importante de morbo y mortalidad en el recién nacido, tanto a término como a pretérmino. Guarda una relación inversa con la edad gestacional y el peso al nacer. Y la OMS indica que cerca de 5 millones de muertes anuales se deben a la sepsis neonatal. La etiología principalmente se debe a Staphylococcus agalactiae y Streptococcus del grupo B, como principales microorganismos encontrados en la sepsis neonatal temprana. Es por eso que podemos ver que tanto al principio en Solola como en el Roosevelt fue tratada con antibióticos que pudieran ir contra estos gram positivos, ¿verdad? También se encuentra que dentro de la sepsis neonatal tardía tenemos un aislamiento de Staphylococcus no sin especie. Las manifestaciones clínicas, como podemos observar, no son específicas, pero principalmente podemos sospechar en un paciente que tiene rechazo a la alimentación, que inicia con estrés respiratorio, principalmente estos, ¿verdad? Y posteriormente podemos ver signos como el signo del chupeteo que pueden presentar ciertos pacientes. En estos casos, ¿verdad? Podemos observar cierto nivel de alteración de la conducta, del estado de la conciencia, ¿verdad? Y cuando ya se presentan signos más, manifestaciones más graves, en las que ya podemos ver que está comprometido el estado hemodinámico, podemos encontrar fealdad en las extremidades, retraso del llenado capilar, una inestabilidad térmica, ¿verdad? Que eso también se encuentra al principio, fiebres altas. Podemos encontrar incluso hipotonía, convulsiones o abultamiento de la fontanela e ictericia prolongada. En su diagnóstico tenemos los pilares de siempre, ¿verdad? Que es el hemocultivo y el cultivo de líquido cefalorraquídeo, principalmente para aislar el microorganismo y descartar que el mismo haya ingresado al sistema nervioso central, ¿verdad? También podemos realizar y se debe realizar lo que es el urocultivo para descartar otro tipo de foco infeccioso, y los dos principales reactantes de fase aguda, que es la proteína C reactiva y la procalcitonina. En el caso de la procalcitonina sabemos que es muy importante, ya que tanto se eleva como disminuye muchísimo antes que la PCR, entonces nos puede dar en ese sentido un valor muy importante. Y la PCR, que siempre indican que tienen que ir las dos juntas, ¿verdad? Para tener valores más importantes, con mayor predicción. Tenemos que la PCR, la proteína C reactiva, tiene un alto valor predictivo negativo. Entonces, siempre se tiene que realizar, ¿verdad? Tanto al principio, ante la sospecha, como controles. Bueno, como les indicaba, se manejó de esta forma la paciente, sin embargo, su traslado al intensivo fue manejada de manera óptima por los médicos del intensivo. Sin embargo, desafortunadamente el choque séptico fue demasiado y
y la paciente desafortunadamente falleció, ¿verdad? Bueno, ese es el caso que les traía y muchísimas gracias por su atención.